Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a Santo y Seña. Abusar sexualmente de un niño debe ser uno de los peores crímenes que se pueden cometer, porque las víctimas son los más frágiles, los más vulnerables, porque muchas veces estos delitos son perpetrados por adultos que son personas allegadas y, por qué no, familiares, lo que supone una traición grandísima y muchas veces también una extorsión o chantaje afectivo, buscando cubrir con un manto de silencio ese abuso. Y por supuesto porque supone una herida profundísima en lo más íntimo de esas criaturas, que aunque pasen los años, difícilmente esas secuelas alguna vez se puedan superar totalmente. Como vamos a ver en la noche de hoy, lo más indignante aún es que en muchas oportunidades, cuando esas personitas se animan a hablar y se animan a denunciar, terminan sintiendo que el sistema judicial, que el Estado, que el mundo de los adultos les da la espalda. Y pueden pasar meses o incluso años sin que se haga justicia, con esos abusadores caminando libremente y, por qué no, abusando también de otros chicos. Es por eso que a partir de este momento, el peor de los abusos es nuestro Santo y Seña. Muy buenas noches a todos, como siempre en vivo de los estudios de Montecarlo TV Canal 4, las 10:10 pasadas, tema durísimo el de hoy, como lamentablemente mucho más frecuentemente que lo que uno desearía, nos vemos obligados a abordar. ¿Y por qué? Y porque los padres, los familiares, los propios chicos desesperados llegan a nosotros, porque entienden que es la única forma de que pueda pasar algo, porque golpearon todas las puertas y no encontraron ninguna salida para que se haga justicia. Así que vamos a estar hablando una vez más de abuso sexual infantil en momentos donde el país está todo vestido de celeste y preparándose para una gran fiesta, la fiesta que empieza mañana en el Mundial de Rusia. ¿Cómo anda Alejandro Bicho Amaral? Buenos días, buenas noches. Muy buenas noches para ti. En Rusia ya es de madrugada acá. En Rusia, sí. Pero acá. Estoy con el horario cambiado. Sí. Fernanda Cossack, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿ya estás con jet lag mundialista? Jet lag mundialista, está bien, sí. Estando acá y otros que están allá. Y bueno, por supuesto estamos permanentemente en contacto con esta locura celeste que nos invade. Y te digo que si vas a Rusia, no te olvides de activar el roaming de datos por solo $9.90 por día y compartí todas las emociones en modo fútbol con Movistar. Elegí todo. Estoy pensando que el miércoles que viene, entonces, ya Uruguay habrá jugado los dos primeros partidos. Obvio. ¿No? Porque jugamos el viernes contra Egipto y el miércoles al mediodía que jugamos, ¿no? Contra Arabia. Tenemos que hacer una penquita acá, ¿no? ¿Cómo la Tenemos. ves? Yo entré en la del canal, ¿vos no? Ah, ¿entraste en la penca acá? No. Yo todavía tengo que entrar. Bueno, a ver, Tengo cortito tiempo de hasta a pie. mañana, ¿Cómo sí. salimos con Egipto el primer partido? 3-0 ganamos. Yo dije lo mismo en la radio. 3-0 ganamos. Está bien. Cuando- ¿Amaral? 1-0. ¿1-0? Sí. ¿1-0? 1-0. ¿Ganamos nosotros? Ganamos nosotros. Bueno, por lo menos. ¿Y con Arabia, Fernanda? 2-1, un poquito más humilde. 2-1 ganamos. Ganamos, sí. ¿Vos? 3-0. Yo 3-0 también. Yo Ay, tengo Dios más mío. fe con Arabia que con Egipto, no sé por qué. No sé. ¿Tenemos dato mundialista hablando de todo un Sí, poco? pero A ver. es uno no muy alentador, pero es para que rompamos esta maldición. pasó? ¿Sabes que desde el 70 que no ganamos el primer partido del Mundial que jugamos? No. Es cierto. La última vez que ganamos el primer partido mundial fue en el 70. El 70 Yo no había ganamos nacido. 2-0 contra la selección de Israel. Después de ahí, o perdimos o empatamos. O no jugamos. Bueno, o sea que, vamos a romperlo. Con Egipto tenemos que romper ese maleficio. Digo Deberíamos, yo. No sé. deberíamos. Bueno, lo veremos mañana entonces. Gran transmisión de Montecarlo con la ceremonia inaugural a partir de las 10:30 de la mañana. Y luego ese partido donde nos importa algo, ¿no? Obvio. Lo que obvio. pase con Además, la nuestros futuros inauguración rivales. está bueno verla, a ver cómo está. Bueno, señores, nos vamos a meter de lleno en el tema de hoy, donde han llegado una cantidad de mensajes, algunos muy conmovedores, y vamos con algunos de ellos que tienen el denominador común del que les hablaba al introducir el tema de hoy. Bicho. Vamos con este mensaje de Javier que dice: ¿por qué en este país se demora tanto para resolver un caso de nada menos que abuso de menores? Por favor, los que no están capacitados para resolver estos temas que son prioridad, tengan la vergüenza de admitirlo y den un paso al costado, porque esto es aberrante. Por favor, se lo pedimos a quien corresponda. Renuncien. Habrá que ver de quién está hablando, porque acá hay responsabilidades compartidas. Podemos hablar de jueces, de fiscales, podemos hablar del INAU también, podemos hablar del Estado todo. Bueno,
parte de eso tiene mucho que ver con el informe de hoy. Y Fernanda, otro Y mensaje. veíamos otro mensaje de una persona que pide que no la nombremos, que dice: yo sigo esperando por mi vida y la de mis niñas por la justicia. Si no lo dejan preso por intento de homicidio y violación frente a 2 menores y maltrato de las mismas, ¿por qué iría preso entonces? Si no lo mandan preso, tendremos que ingresar a un hogar de máxima seguridad nuevamente. ¿Es justo para nosotras? La justicia sigue demorando. Bueno, como les decía, ambos mensajes apuntan al centro del informe de hoy. El abuso sexual infantil, claramente, es una realidad terrible, demasiado común, mucho más común de lo que muchos imaginamos, ¿ah? Y que puede ocurrir en todos los hogares, en todos los hogares. Acá no hay estratos socioeconómicos o culturales. Acá lo hacen lo de alto nivel, lo de bajo nivel, lo de nivel medio. En todos lados puede ocurrir. Pero hay algo que de ninguna manera podría pasar. Porque esto, bueno, nadie está libre, ¿sabe? Pero que el Estado no responda, que cuando se hace una denuncia tengan que pasar meses o años en la justicia, si es que se llega a hacer justicia, Inconcebible. es inadmisible. Y sin embargo, es lo que vamos a ver esta noche. Por eso es el peor de los abusos y una justicia que tarda demasiado, porque todo se sabe. María tiene hijas y nietos y hace 8 años rehizo su vida junto a un hombre de 60 años. Se llevaban bien, eran compañeros y así vivieron hasta el año pasado sin ningún problema evidente. Una persona muy correcta, muy buena a hablar, era muy compañero, una persona que no sospechás de nada. Marcela, la hija menor de María, tiene 3 hijos. La más grande tiene 10 años y se quedaba siempre en la casa de sus abuelos. Yo empecé a trabajar en febrero del 2017. Me tenía que ir de mi casa a las 8 de la noche. ¿Se quedaban con él? Sí, él los cuidaba. Cuando yo iba a trabajar y mi madre tampoco estaba, ella se quedaba con la pareja de mi madre. Lo que empecé a notar es que una vez ella empezó a mirarlo mal, ella agarraba y le decía: viejo verde, viejo de mierda, si ustedes supieran. Pero yo le decía: ¿por qué le decís eso? ¿No? ¿Por qué hablas así de tu abuelo? Que tu abuelo no es tu abuelo, pero los quiere. Ella se empezó a poner más rebelde, pero pensaba que era por la edad. Y un día me fui a trabajar y ella se levantó sorprendida, fue lo que noté, asustada. Me hacía con las manitos, por favor, y yo no lo entendí. Por favor, ¿qué era? ¿Que no te fuera? Que no me fuera o que la llevara, porque me decía: me llevas contigo. Mi hija siempre fue una chiquilina que se llevó bien con todo el mundo en la escuela, en el barrio, con los hermanos, con nosotros, con la abuela, con él mismo, se llevaba bien. Y de un día para el otro empezó a cambiar de actitud, a ponerse violenta, no tenía amigos, no jugaba con nadie, no quería salir. Hasta que un día la maestra me llamó por eso, porque era un cambio muy grande que ella había tenido. Sorprendida por el cambio de actitud que había tenido su hija, Marcela llamó a la pareja de su madre para saber si había pasado algo, pero él respondió que no. Entonces, intentó hablar con su hija. Me senté a tomar un mate, intenté hablar con ella y no me decía nada, no quería hablar conmigo. Mi hermana la llama y le dice: vení, vamos a hablar, a ver qué te pasa, contanos. Y ella se puso a llorar, se tiró al piso y dijo: si les cuento no me van a creer. Y ahí salió corriendo, se encerró en el baño, mi hermana la siguió. Y lo único que yo pude escuchar fue que ella le dijo: el abuelo me pone el pito en la boca. Yo, como desesperada, salí para afuera y no sabía qué hacer. Mi hermana siguió hablando con ella y ella le empezó a contar. Mi hermana salió llorando a hablar conmigo, me dijo lo que ella le había contado y no sabíamos qué hacer. Al enterarse de que estábamos tratando su caso, la niña quiso contar parte de lo vivido con el hombre. Cuando mi abuela se iba a trabajar y yo me quedaba sola con él, me hacía que yo le tocara esa parte que tienen los ojos. Por ejemplo, me seguía al baño, me ponía películas que no eran. Gente así desnuda. Y las veces eran todas las noches. La verdad, yo gracias, en serio, y gracias por ayudar. La obligaba a ver películas pornográficas, que él le abría los ojos para que ella viera porque ella no quería ver, que la seguía al baño, que le tocaba la cola. Decidimos llamar a mi madre, decirle que si se podía venir, que había pasado algo grave, que queríamos hablar con ella. Pasó que el viejo toqueteó a la niña. Le contamos por arriba y decidimos que cuando ella viniera íbamos a ir todos a hacer la denuncia. Me cayó como un balde de agua fría, no lo podía creer. Hicimos la denuncia, me tocó irme con mi hija al hospital a llevarla y mi hermana se quedó con mi madre. La policía vino
Y vinimos para acá, el oficial me preguntó si podía entrar, me hizo firmar un papel, yo le dije que sí, que como dueña de casa le autorizaba. Le preguntó qué estaba pasando y el policía dijo que le iban a explicar en la comisaría que guardara silencio y después los posaron. Me hicieron una evaluación y lo primero que me dijo la doctora es que para ella era compatible con abuso sexual y que no mentía, pero tenían que seguir los pasos, el protocolo de ellos para mandar un informe a juzgado. Él siempre tuvo unos granos que se los iba a tratar el dermatólogo, que era algo mismo que le salían a él de la piel, no sé. Y cuando estábamos en el hospital, a mi hija también le salieron esos granos y a mi madre también. O sea que él tuvo que haber tenido contacto su cuerpo con el de mi hija, porque si no, no había de qué forma le contagia los granos esos que él tenía. A los 2 días, en abril del año pasado, Marcela fue citada por el juzgado a declarar, pero no ocurrió lo que esperaba. Me dijeron que a él lo tenían que dejar libre porque no estaba el informe médico todavía. Y yo le pregunté cómo lo iban a dejar libre, a dónde iba a ir él. Si él no vivía acá, no tenía dónde ir. Y ahí ellas me dijeron que no, que se iba a ir con un domicilio real, que ellas iban a saber a dónde iba a estar, que probablemente iba a ser en un refugio. Hasta el día de hoy ni siquiera saben a dónde está. Sin embargo, la niña había sido muy clara en el juzgado. Cuando la citaron a declarar, la primera vez no pudo decir nada, ni habló, solo hizo un dibujo. Y la segunda vez ella entró y le dijo, porque me lo contó la psicóloga de ahí, me dijo que le dijo... vos lo que querés saber es lo que pasó, yo te lo voy a contar porque yo no quiero seguir hablando de lo mismo ni seguir viniendo acá, porque no le gusta. Obviamente no le gusta seguir repitiendo siempre lo mismo, no es lindo. Y la psicóloga lo que me dijo fue que él ya tendría que haber estado preso. Que tendría que haber alcanzado con lo que ya tenía. ¿Eso te dijo la psicóloga del juzgado? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al juzgado? El 15 de enero de este año. O sea que de abril a enero tú fuiste y él fue a declarar alguna vez. Nunca fue a declarar. Le mandaba las citaciones a la casa de mi madre. Millones de veces dijimos que él no vivía ahí, que no lo iban a encontrar. A María, al principio le costó creer que su pareja fuese capaz de algo así, pero luego le creyó a su nieta. Yo se lo dije a la fiscal cuando hablé con ella, me costó creerlo muchísimo. Le voy a decir a mi abuela y le decía, si van a ser tu abuela vas a arruinar todo lo que tenemos entre yo y ella. Él le decía a ella que si no se quedaba acá, iba a matar a mi madre y que si ella contaba algo, las iba a matar a las dos. O si no, él se iba a ir y mi madre iba a quedar muy triste y iba a ser su culpa. Fui encontrando en el celular de él cosas, mensajes de mujeres, mintiéndole la edad, mintiendo un montón de cosas. Y hay una persona en el barrio que me contó que él se propasó con ella y le tiene miedo. Se le llenan los ojos de lágrimas cuando habla de esa persona. Lo único que hizo el juzgado fue librar una orden de restricción contra el hombre, pero María se quedó con su celular y enseguida recibió la llamada de su cuñada. Yo le dije que no era él, que le había hecho algo muy grave y que el teléfono lo tenía yo. Entonces ella me dijo que por favor, que ya necesitaba saber la verdad. En ese momento me dijo, ay, por Dios, no me extraña, dijo. Ella me dijo que la vida de él había sido una mentira. Pero además, María se enteró por su cuñada de que años atrás el hombre había querido abusar de la hija de su ex esposa y por eso ella lo había echado. Y luego Marcela se comunicó con la hija del abusador. Yo estando en el hospital le mandé mensajes a la hija y le conté lo que había pasado y la hija me dijo que no le extrañaban nada porque él se había querido propasar también con la hija de la ex mujer que él había tenido y que por eso ella lo había corrido. Es una mierda. Siempre tuvo esa costumbre de hacerse el vivo. Por eso no me doy con él. A mí me hizo muchas cosas y por eso yo lo odio. Yo soy hija única y la verdad hace años que estoy deseando que se muera de una vez, así no le caga la vida a más nadie. Me da vergüenza ser la hija de un HDP y degenerado como él. Nadie lo quiere, ni mis tíos. Nosotros también llamamos a la hija del abusador para que nos contara qué sabía, pero casi no quiso hablar y dijo que no tenía relación con su padre. Siempre fue un hombre que le gusta tomar y borracho, se desubica bastante. Para mí no existe, no es mi padre.
A su vez, María descubrió en el celular de su expareja que en otra ocasión le había mandado a una familiar una foto de su pene, pero al ser descubierto, dijo que no había sido él y que le habían hackeado el Facebook. Todo bien, pero cuida mejor tu celular. Dale, y te pido 1000 disculpas. Me quedé tan mal que me bajó la presión y me tuve que acostar. No des bola. No es para tanto mientras no le haya llegado a niños. Pero luego se enteraron de que también le había mandado fotos a una sobrina menor de edad. Algo pasa con tu computadora o tu Face. Revisá porque te podés meter en problemas. Y en principio borrar que es menor. Pero luego de la audiencia, el hombre no respetó las medidas que le impuso la justicia. Se acercó a la escuela, lo vieron padres y yo fui a hacer la denuncia. Y me dijeron que si no teníamos cómo comprobar, no servía de nada. No servía de nada. Me llamaban de números que yo no conocía y no atendía. Incluso al teléfono de línea y nunca atendí. Pero sí la solicitud de los Facebook, sí. Él me mandó solicitud de 2 Facebook diferentes. Mi hija tiene Facebook, tiene celular, pero yo lo tengo todo controlado. Todo lo que a ella le llega, me llega a mí también. En diciembre le llegó una solicitud de una persona con una imagen, no sabía quién era. Y entonces me hice un Facebook y le hablé y descubrí que era él. Me hice pasar por una persona menor y le hablé y empecé a conversar con él hasta que me mandó una foto y era él. Era él que le había mandado solicitudes a mi hija también. Era él que le había mandado solicitudes a mi hija también. Hoy, a casi un año de la denuncia, el hombre sigue libre y tanto la abuela como la niña tienen miedo de que vuelva a aparecerse por su casa. Tuve meses fuera de mi casa. Sigo con problemas porque sigo teniendo miedos. Tengo miedo de llegar a mi casa. Si llego a mi casa, reviso toda la casa, dejo la puerta de enfrente abierta. Si puedo, caso un arma, un cuchillo porque no tengo arma, para defenderme por si él aparece. ¿Vos creés que él puede llegar a venir a tu casa? ¿Por qué tenés ese miedo? Sí, puede, sí. Puede intentar acercarse a mí, a la niña. Sentí mucha tristeza, mucha bronca, odio, tenía ganas de matarlo. Pero también pensé que si yo iba y lo mataba, iba a estar más rápido presa que él. Y mi hija se iba a quedar sola. Entonces decidí actuar bien y aposté a una justicia que no existe. Mi hija hoy no está bien. Nunca estuvo bien a pesar de que la ayudamos, que estamos con ella. Ya no tiene más amigos. Muy seguido le dan ataques de rabieta y se cincha el pelo, se pega. A veces no se quiere bañar y cuando se baña con ropa. Tiene problemas para dormir, tiene miedo, no duermen toda la noche. Aumentó como 10 kilos de tanto que come, de la ansiedad que tiene. ¿Por qué tomás la decisión de comunicarte con nosotros y hacer un programa y denunciar esto que te está pasando? Primero que nada por mi hija. Necesito que de alguna forma que alguien escuche y que tome cartas en el asunto de lo que está pasando, porque la justicia no hizo nada y para que no le pase a ningún niño más. Es terrible, ¿no? Terrible esa chiquita, las cosas por las que pasó, ¿no? Con el esposo de la abuela, abusando de ella, obligándola a ver películas pornográficas, manoseándola, y ahora ella que ni siquiera se puede bañar, tiene que estar con ropa, y esas secuelas que van a costar muchísimo superar. Y para peor la indignación frente a una justicia que, como decían sus familiares, parece no existir. Como ustedes vieron, por supuesto, ¿no? Por temas de sentido común, pero también legales, protegimos la identidad de la chiquita, de sus familiares. Las caras que aparecen son de documentales, no son obviamente imágenes de este caso en particular, que estuvo abordando Patricia Martín una vez más. Buenas noches, ¿no? Buenas noches para todos. A ver, estamos hablando de demoras en la justicia que son muy difíciles de entender y vamos a hacer ese recorrido para explicar cómo puede ser que esto ocurra, ¿no? Bueno, como vimos el 21 de abril del año pasado, Marcela, que es la mamá de la niña, la llamamos Marcela, no es así su nombre, hizo la denuncia policial. Y el 23 de abril el juzgado penal dispuso lo siguiente. Lo vemos allí en pantallas. Fórmese presumario y dispóngase la libertad del detenido con las medidas cautelares de no acercarse ni comunicarse a la niña ni a su familia. Solicítese al Hospital Pereira Rosell los informes médicos y sociales y efectúese a la niña y al indagado pericia psicológica por parte del Instituto Técnico Forense. Sí, y bueno, cuando le comunicaron esta noticia a la mamá, lo que ella decía es
¿y cómo lo van a encontrar? Porque él vivía en lo de mi madre y no tiene a dónde irse. Entonces desde el juzgado dijeron, no, tú no te preocupes que cuando él, luego si hay que citarlo de nuevo, se tiene que ir con un hogar constituido. O sea que él tenía que dar una dirección de dónde iba a estar. Ya vamos a ver qué pasó con esa dirección. Bueno, por algo no lo encuentra. Pero estamos hablando de abril. 4 días después, el 27 de abril del año pasado, 2017, la madre llevó a la niña al Pereira Rosell y la conclusión de los profesionales que intervinieron fue contundente, como vemos en el próximo documento. En valoración por equipo multidisciplinario de maltrato, psiquiatra infantil, asistente social y medicina legal, quien confirma diagnóstico de abuso sexual, entre paréntesis, atentado violento al pudor. Claro, ese es el delito que se cometió aquí. O sea que a los pocos días de la denuncia ya los técnicos estaban confirmando que era un abuso sexual. Y además Marcela llevó a su hija a hacerse la pericia en el ITF. A ella le tocó ir con su hija de tarde, él tenía que hacerse la pericia de mañana, justamente porque tienen medidas cautelares de no acercamiento. Claro. Y cuando lleva a su hija, pregunta si él había venido, donde en el ITF le dicen que él no se había presentado a realizarse la pericia. No se realizó la pericia porque el señor no se presentó. Estamos hablando de abril del año pasado, tengan en cuenta los tiempos, ¿no? Pasan casi 5 meses, ¿tá? Hasta que en la primera audiencia realizada el 1 de septiembre, la madre de la chica dice lo siguiente en su declaración. Yo no sé si el agresor está enterado de las medidas porque la notificación llegó a la casa de mi madre y por lo que sé, él está en un refugio del Mides. O sea, por más que lleguen notificaciones, que tiene que hacerse la pericia, la notificación está llegando al lugar donde se sabe que no está porque no puede estar. Porque le dijeron que tiene que estar lejos de la chica y de los familiares, ¿no? Y justamente en esta audiencia, la jueza de familia María Eugenia Ferrer Sugo resolvió lo siguiente que vemos en el próximo documento. Manténganse las medidas de protección respecto de la niña, esto es la prohibición de comunicación y o acercamiento a cualquier lugar donde se encuentre la niña del señor, por cualquier medio y en un radio de exclusión de 500 metros. 2. Sin perjuicio que al señor se le ha notificado de las cautelas dispuestas por la sede penal, requiérase al juzgado penal se sirva informar qué domicilio constituyó el señor en las actuaciones formadas a su respecto, ofíciese. Y en el próximo documento lo que vemos es que el juzgado penal le contesta al juzgado de familia el 12 de septiembre de 2017. ¿Qué le contesta? De acuerdo a los solicitados se informa que el señor constituyó domicilio en tal calle, pasaje 1, Solar 4. Lo increíble de esta dirección es que esa dirección es la dirección de la casa de la abuela, en donde él vivía antes, que por supuesto lo echaron de esa casa. O sea, ahí que no estaba y no podía estar. No podía estar ni la seccional, ni el juzgado de familia, ni el juzgado penal, ni la fiscalía se dieron cuenta que esa dirección era la misma en donde él tenía una medida de no acercamiento, porque la niña muchas veces está en esa casa, entonces él no se podía acercar a esa casa y sin embargo dio esa dirección y nadie se percató que era la misma. Muy fuerte, porque de hecho todas las notificaciones, a ver, para informarle de la medida, para que fuera a la pericia psicológica que no se hizo, para que fuese a declarar, llegaban a esa casa. ¿Ah? Y bueno, ¿cómo siguió la cosa? Bueno, el 24 de octubre del año pasado, el juzgado de familia, sin percatarse de que la dirección no era la correcta, le pide a la seccional que lo siguiente, que lo vemos en la próxima placa. Solicítase a la seccional, se sirva a informar si se ha notificado al señor la resolución ordenada. Obviamente no se le notificó, ¿no? Porque nunca se lo encontró. Claro, o sea, estamos buscando a alguien que en realidad no vive allí. Exactamente, ¿no? Ahora, más allá de esto, ¿qué pasa a nivel de la justicia penal? Porque nosotros lo veíamos. A ver, las pericias dan fe de que la chiquita estaba diciendo algo donde había secuelas psicológicas evidentes, donde el testimonio, bueno, ustedes escuchaban ese audio por mensaje de WhatsApp, donde además, a ver, la propia hija del señor, ¿no? Decía que conocía antecedentes, las personas más allegadas a él daban cuenta de que no era la primera vez que se propasaba con otras, ¿no? Todo cierra. Y entonces, ¿qué pasa con la justicia penal? Pregunta de cajón, estamos hablando de un abusador y que está en libertad, no se sabe dónde. Bueno, el 18 de abril de este año, la fiscal, que es Raquel González Tornaría, por el juzgado penal, hizo un pedido de procesamiento con prisión, ¿sí? Por considerar que había elementos de convicción suficientes, basándose en el informe de la pericia del ITF y también en el informe del Pereira Rosell, para atribuirle un delito de atentado violento al pudor. Está bien, piden procesamiento, es lógico, está bien, pero no lo pueden procesar porque no lo pueden encontrar. ¿Dónde está este señor? ¿Y alguien lo está buscando?
Bueno, ese es otro tema porque el 25 de mayo de ahora, hace 3 semanas más o menos, el juzgado penal le dio un plazo de 6 días a la seccional para que dijera, bueno, ¿por qué no están citando a este señor? ¿Por qué no lo encuentran? Bueno, ese plazo ya venció y sin embargo la seccional no contestó. Este hombre está requerido, en el momento está requerido. Claro, ¿no? lo que sabemos es que está requerido y la policía en realidad, como no tiene la dirección a dónde ir a buscarlo, no lo estaría buscando. Por lo que nos habían dicho, esto es algo muy común. O sea, hay un montón de gente requerida que ya tiene el pedido de procesamiento o incluso ya tienen sentencia. Nos decían hoy unos jueces con los que estuvimos conversando, que ya se sabe que van a ir directamente apenas pisen la seccional a la cárcel, pero no los han encontrado, no saben dónde están. Y que eso pasa en muchos casos. Muy fuerte. Vamos a profundizar ahora en por qué estas demoras ocurren a nivel de la justicia. Y es lo que voy a hablar con el bicho, porque podemos hablar de burocracia, sin duda. Podemos hablar también de responsabilidades concretas de algunos profesionales, ¿no? De inacción, de las demoras del sistema de justicia. Pero a ver, ¿por qué pasa esto no en uno, sino en tantos casos, Víctor? Pasa porque los juzgados están totalmente desbordados. En Montevideo se presentan 10.000 denuncias al año en los juzgados de familia especializado, denuncias que abarcan los casos de abuso de menores. No solo eso, claro, también hay otro tipo de violencia doméstica. Violencia de género, violencia contra la mujer. Y esos 10.000 casos se reparten en 8 juzgados en Montevideo. Claro. Eso hay que tenerlo presente. 8 juzgados para tantas denuncias, ¿no? En todo el país, estas denuncias suman 39.000 al año e incluyen otros casos que también son urgentes, como decíamos, la violencia contra las mujeres. Sí, y hay que explicar, en los casos de abuso de menores, se presenta la denuncia ante la policía y debe trasladarse al juzgado de familia para que tomen medidas de protección con el niño y a la justicia penal para que investigue y en todo caso tipifique un delito de violación, de atentado violento al pudor. Bueno, no siempre pasa que la policía deriva a los 2 juzgados, a veces solo deriva al juzgado de familia y después cuando el juez en su investigación ve que puede dar lugar a una medida, bueno, le informa al fiscal penal para que se inicie la acción penal. ¿Le informa Entonces, o no? Porque en algunos casos no lo hace. En algunos casos no lo hace. Pero bueno, en caso de que se lo informara, ya se perdió un tiempo en que podía haber actuado la justicia penal. Ustedes recordarán que hace unos meses, en diciembre, se aprobó en el Parlamento la nueva ley de violencia basada en género que incluye este tipo de abusos. Bueno, ¿qué va a pasar con estos casos según la nueva ley? Se tienen que unificar juzgados y crear nuevos juzgados de violencia basada en género. Pero eso no quiere decir que se desagote y se le dé fluidez al trabajo. Hablábamos con el ministro de Apelaciones de Familia Especializado, Eduardo Cavalli, que nos proporcionaba estos datos, y también nos decía, se tienen que crear 30, se necesitan 30 juzgados en Montevideo. Tenemos 8, hay que crear 22 más para que se aborden todos estos nuevos casos de violencia basada en género. Sí, pero para eso se precisa plata. Obvio. Y justo ahora, ustedes saben que el Poder Ejecutivo está enviando el proyecto de rendición de cuentas. Y ya las autoridades están alertando que esta ley va a ser letra muerta, que hay cosas que no se van a cumplir, como podemos ver, por ejemplo, en lo que fueron las recientes declaraciones de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Elena Martínez, que señaló que con el actual presupuesto no se pueden crear nuevos juzgados. O sea, por lo tanto, el ideal está y fue votado, pero no se va a poder cumplir porque no hay plata. No, crear 22 juzgados en Montevideo, por ejemplo. Es impensable. Es impensable. Pero es más que necesario. Obvio. Bien. Hasta acá llegamos con este caso, pero después de la tanda nos vamos a concentrar en otro que la verdad es toda una historia de vida. Porque es la historia de Jimena, que hoy tiene 22 años, pero a los 8 empezó a sufrir el abuso sexual. Y luego, en un ejemplo de resiliencia, de superación, se anima por primera vez a dar la cara en cámaras y contar su historia, porque todo se sabe. Era un juego de manoseo, pero era un juego. Yo era chica y no me daba cuenta de lo que realmente pasaba. Y era que te manoseaban, que te daban besos en la boca. Me daba asco. Muchas veces quise quitarme la vida y que se terminara ahí. Nunca lo hablé con nadie. Yo estaba muy depresiva, ya no quería seguir. O me mataba o yo sacaba la fuerza de donde sea para poder enfrentarlos a todos y seguir adelante, que es lo que decidí hacer. Decidí aferrarme a vivir.
Señores, seguimos en vivo de Monte Carlo TV Canal 4, Santo y Seña, cuando van a ser las 11 menos 10. Acompáñenos en este nuevo segmento. Y hablando de acompañarnos, quiero recomendarles Acompaña, una empresa que no es la primera y no es la más grande, pero es la mejor. La única que te cuida exclusivamente con enfermeros. Y ahora también te da servicio gratis odontológico para toda tu familia. Acompaña, míralo. Cuando alguien muy querido cae enfermo, se lastima, tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. Como Acompaña no hay, es el único sistema que entiende tu dilema. Créeme, no es igual. Además de todo lo que hace único a Acompaña, sumamos el servicio odontológico gratis para toda la familia. Como Acompaña no hay, enfermeros que te cuidan, te lo digo, es otra cosa. Y hay muchos que nos están acompañando en esta noche fría, en esta noche de miércoles, con un tema también muy complicado. Odio mirar Santo y Seña, dice Eli. No puede ser que cada vez estemos peor y nadie haga nada. Odio mirar lo que denunciamos que pasa. Claro, ¿no? obviamente. Aclarando. ¿Tenés otro mensaje, Bicho? Sí, un mensaje que nos llega por Twitter de Carolina que dice: excelente que hablen temas tan serios y aberrantes. La verdad, muy doloroso ver cómo sufren así algunos niños y que muchas veces no pase nada, sin palabras, solo lágrimas, dice Carolina. Sí, pero claro, hay que hablar de estas cosas, ¿no? Porque a su vez ustedes en sus casas pueden hablarlo también con sus hijos y me consta, como van a la continuación, que eso muchas veces puede destapar y puede terminar sanando y cicatrizando esas heridas. Vamos con otro, Fer. Sí, en Twitter siguen las denuncias, nos dicen: en Pando, un tatuador de un negocio del centro abusó de una menor. Hicimos la denuncia y escrachamos en Facebook y saltaron 5 o 6 casos más con la misma metodología. Aún no pasó nada, así estamos. Por eso digo, es mucho más común de lo que uno puede imaginarse. Sí. Y nosotros muchas veces decimos, ¿no?, que nos nutrimos de sus mensajes. Y voy a compartir con ustedes un mail que nos escribió Jimena el año pasado. Decía lo siguiente: hola, buenas noches. Sabía que desde hace un tiempo mira su programa y me parece muy interesante y fabuloso lo que hacen. Quisiera saber si en algún momento tratarán abuso infantil y cómo la justicia no hace absolutamente nada cuando denuncias pasados los años. De grande, ni siquiera una asistencia psicológica. Seguramente leyó en estos días sobre el suicidio de una chica argentina, Rocío Gancedo. Yo me identifiqué mucho con ella y su historia de abuso es muy parecida a la mía. Yo soy una chica de 22 años, abusada por un primo desde los 8 hasta los 12 años. Este año, a mediados de agosto, decidí contarlo. Jamás creí que iba a recibir tanta difamación de parte de mis parientes. La impotencia que tengo de que quede todo tapado muchas veces me ha llevado a pensar en quitarme la vida, en lastimarme y miles de cosas más. Si en algún momento hacen un programa sobre este tema, porque como yo y Rocío Gancedo hay miles más, me encantaría que contaran conmigo y mi testimonio para ayudar a chicas que están pasando por eso que es tan feo. Ustedes saben que esto es lo que nos decía Jimena el año pasado y precisamente a ella acudimos en esta oportunidad. Y ella, por un lado, va a narrar lo terrible de esa situación que le tocó padecer, pero por otro lado es un ejemplo. Y como decía ella, seguramente para tantas Jimenas, tantos chicos abusados, ojalá que les pueda servir como una lección de vida, porque todo se sabe. Jimena vivía con sus padres y sus hermanos en la zona de La Tablada, hasta que fueron desalojados y al no tener a dónde ir, se mudaron a un terreno de su abuela aquí, en Melilla, cuando ella era una niña de 8 años. Estaba contenta porque yo me llevaba muy bien con mi prima y no nos veíamos mucho. Entonces iba a estar bueno tener una compañera de mi misma edad. Estaba feliz cuando nos fuimos para Melilla. Vivían mi abuela, mis primos y mi tía. Eran una familia ya que estaba ahí y nosotros nos sumamos a la familia. Pero una vez en Melilla, las cosas no fueron como esperaba y a Jimena le llamaban la atención los juegos de sus primos más grandes, sobre todo el de 14 años. Mucho no me daba cuenta porque era todo como un juego. Era un juego que se jugaba así como yo jugaba a las muñecas con mi prima, eso también era un juego. Era un juego de manoseo, pero era un juego. Yo era chica y no me daba cuenta de lo que realmente pasaba. Y era que te manoseaban, que te daban besos
la boca, que te tocaban las partes íntimas. No me gustaba jugar ese juego. Él me decía que no contara nada. Y cuando yo me iba, que yo me sentía como, no sé, como una presión en el pecho sentía. Me empezaba a sentir mal y me iba corriendo. Y yo no le decía nada a mi padre. Una vez estábamos en el cuarto de mi tía y él me estaba tocando la vagina. Yo me quería ir y él se estaba cortando las uñas. Y cuando se cortaron, me cortó con la uña de él, me cortó el brazo para que yo no me fuera de la habitación. Y ese día sí había gente y la gente no se daba cuenta. Estaba mi tía, estaban mis primos, estaban todos. Los niños siguieron creciendo y 2 años después, cuando Jimena tenía 10 y su primo 16, los abusos se pusieron más pesados. Y ellos me hicieron, él puntualmente con otro primo que miraba por la ventana, me hicieron él meterme un mango de un cuchillo en la vagina. Pero ese día, el hermano mayor de Jimena, que tenía 15 años, la descubrió llorando. Estaba llorando y él me dijo, ¿qué pasa, beba? Y que yo le dije, ellos se reían. Y mi hermano dijo, si te hicieron algo, los cago a palo. Y yo le dije, no me hicieron nada. Y no le conté. Ese día no le conté. Hoy con 22 años, Jimena recuerda que si bien se empezó a dar cuenta de que aquello no era normal, nunca pudo hablar con ningún adulto sobre lo que le estaba pasando. Nunca lo conté. No, me daba miedo. En cierto punto, no sé, como que empecé a notar que no era normal todo eso que pasaba. Que me daba asco. Yo me sentía mal. Cuando yo empecé el liceo y empecé a ver información y empecé a darme cuenta que eso que me hacían, yo me sentía culpable, esa es la verdad. Yo sentía que era por mi culpa, que de cierto modo me lo merecía, y cuando empecé a buscar información y todo eso, dije, esto no era un juego. Pero nunca le hablé tampoco, si bien muchas veces quise quitarme la vida y que se terminara ahí, nunca lo hablé con nadie, nunca dije nada. A los 13 años, Jimena intentó cortarse las venas, pero sus padres nunca calibraron la gravedad de lo que le estaba pasando. Estaba mi hermano ese día. Yo tenía todos osos de peluche y empecé a romperlos todos. Agarré un cuchillo y empecé a romper todos los osos de peluche. Y mi hermano me decía, bueno, tranquilízate, ¿qué te pasa? Y yo le decía que así como iba a hacer con los osos de peluche, así iba a hacer yo, e intentaba cortarme. Y él me agarraba, me abrazaba. Y mi madre lo que decía era que yo era muy rebelde, que la adolescencia era así, que bueno, que me iba a llevar al médico para que yo hablara, porque yo estaba muy rebelde, porque yo también, de cierto modo, a mi madre como que no la podía ni ver, porque me terminaba agarrando con ella, porque yo sentía como que nadie me protegía, estaba sola, y si yo hablaba, ¿quién me iba a defender? Jimena siguió sufriendo el abuso a manos de su primo hasta que tuvo 15 años y él 20. Finalmente, se fue de esa casa a vivir con una hermana y no tuvo más relación con sus primos, pero nunca pudo decirle a su familia lo que le pasó. Pasaron los años y Jimena conoció a su actual pareja con quien se fue a vivir. Y el año pasado, con 21 años, decidió contar lo que había padecido durante 7 años. Decido contarlo porque sentía mucha culpa. Sentía que necesitaba liberarme de ese peso que no me correspondía porque yo no era culpable, era víctima. Yo me sentía mal, me sentía sucia y yo decía, no es normal, yo tengo que quererme, tengo que amarme a mí misma y ¿por qué yo siento ese rechazo hacia mí? Y ahí yo decido contarlo. Yo estaba muy depresiva, muy mal, ya no quería seguir. O me mataba o yo sacaba la fuerza de donde sea para poder enfrentarlos a todos y seguir adelante, que es lo que decidí hacer. Decidí aferrarme a vivir. Le conté a una tía, de inmediato ella decidió
ir y hacer todo lo que era correspondiente. ¿Ella te creyó? Sí, igual que mi pareja, que estuvo siempre conmigo. Pero faltaba lo más difícil, así que Jimena se llenó de fuerza y fue a hablar con sus tíos y sus primos abusadores. Ellos se pusieron como locos, empezaron a decirme cualquier barbaridad, que era una mentirosa, que era una loca, y al pasar los días ellos llamaban a mi tía para decirle cualquier barbaridad, que yo me lo busqué, que yo era una trola desde chiquitita, es que siempre la culpable era yo. Todo el tiempo, toda mi familia, la mayoría de mi familia, siempre la mala fui yo. Pero alentada por su otra tía y su pareja el año pasado, Jimena decidió denunciar aquí, en la seccional de Melilla, lo que le había sucedido. Y ahí nos tomaron la denuncia y después nos mandaron a la comisaría de la mujer, que quedaban Las Piedras. ¿En qué quedó esta denuncia? ¿Te dijeron que iba a pasar a juzgado? ¿Qué iba a pasar? Me pasaron a la comisaría de la mujer del Paso Molino y ahí tuve que ir a rectificar la denuncia y bueno, y pasaba a manos del juez. Jimena hizo la denuncia en agosto del año pasado y recién tendrá la primera audiencia un año después, en agosto de este año. Quisiera que se haga justicia, literalmente que se haga justicia. Que la verdad salga a la luz y que no quede más nada tapado. Así no te crean, decilo, porque si tú lo viviste y esa es tu verdad, decilo. No te quedes callada jamás, decilo. No te quedes callada jamás. Así no tengas a nadie que confíe en vos, porque uno mismo tiene que confiar en uno. Uno mismo tiene que confiar en uno. A Jimena le llevó muchos años poder decir lo que había pasado, pero hoy quiso contar su historia en cámaras para alentar a otras víctimas a denunciar estos casos y así ayudar a cicatrizar las heridas. Quería que las muchachas se sintieran seguras y que se sacaran ese peso de encima, que esa culpa que uno siente de que uno tiene la culpa y en realidad uno es víctima. No tiene que sentirse así, tiene que sentirse segura, ir para adelante, todo tiene solución, va a llegar un momento que ese dolor se va apagando. Es como cuando si te cortás, yo muchas veces pensaba, es como cuando si te cortás y tenés una herida profunda, duele plenamente, pero tú vas al médico, te dan un puntazo, te lo vas curando y eso es exactamente igual. Si yo bien ahora estoy en el proceso de tener los puntos, no está de todo cicatrizado, pero se va sanando de a poquito. Si yo hubiese sabido la sensación que tengo hoy en día de haberlo contado, que era lo que yo iba a sentir, lo hubiese contado mucho antes. De verdad que estoy muy bien. Hoy Jimena ha logrado superar lo que le pasó, pero no olvida cómo el abuso la marcó durante años, incluso en la intimidad. Me afectó un montón, como que siempre evitaba. Si podía evitar tener relaciones, lo evitaba. Yo sentía que, bueno, somos amigos, más de eso no pasa. No quería, o sea, tenía miedo, esa es la palabra. A mí me daba miedo. Me cuesta un montón volver a confiar en la gente, como me lastimaron mucho y tampoco sentí el apoyo de mi familia, como decir, bueno, puedo confiar en mi familia. Eso es lo que más me cuesta. Hoy tengo 22 años, hace 4 años que estoy en pareja, estoy estudiando ciencias económicas, trabajamos acá en la quinta, tenemos nuestra producción de hortalizas y la verdad es que me siento muy feliz. Acá es muy tranquilo, o sea, tenemos una armonía linda, nos complementamos bien y soy feliz. Hoy puedo decir que realmente me saqué ese peso que no me dejaba avanzar. Conmovedor el testimonio de Jimena y yo le decía, ¿no? Durísimo por lo que tuvo que pasar, pero un ejemplo de vida y un mensaje para tantas Jimenas que nos están mirando. Concretamente una Jimena nos acaba de escribir y dice, yo también, como verán, soy Jimena y siendo una niña adolescente de 13, 14 años fui abusada por el padre de una compañera de la escuela, pero no pasaba esto, era mucho peor. Tuve que pasar por miles de preguntas por parte de la policía para que él solo fuera detenido domiciliariamente porque no me había penetrado, solo me había manoseado y psicológicamente me había dejado una secuela. Yo fui fuerte y de cierta forma lo pude superar, pero hoy en día, después de 11 años, puedo decir que él lleva su vida normal como si nunca hubiera hecho nada. Fui su única víctima, pero fuimos la única familia que lo denunció. Me decía el bicho que también, Patricia me está diciendo que están llegando una cantidad de mensajes de personas que no lo hablaron nunca con nadie, ¿no? Y ya
escribir este mensaje como lo hizo Jimena el año pasado, o hablarlo con otra persona, con un familiar, con un amigo, ayuda a sacar para afuera eso, ¿no? Es el primer paso, ¿no? Así que no duden en hacerlo. Y ven que es posible, con dolor, sin duda, ¿no? No se puede borrar el pasado, pero es posible salir adelante. Y vamos a hablar ahora de un capítulo que ha estado en el tapete últimamente y que tiene que ver con nuestra legislación, porque esto está muy extendido. Hay demasiados pedófilos, demasiados pederastas, ¿no? Y entonces, ¿qué se puede hacer para estar alertas frente a ello? Ustedes recordarán que el senador Luis Lacalle Pou había propuesto un proyecto para tenerlos mejor controlados, a los que eran procesados por estos delitos, ¿no? Exacto, él lo que proponía el líder de la oposición era crear un registro público para que cualquiera pudiera consultar de delincuentes sexuales. Sí, bueno, y la novedad es que justamente en el día de hoy esto se votó en el Parlamento. Se votó pero no salió, como podemos ver en la placa que tenemos allí, ¿no? No, claro, fue rechazado. Esto es un registro como hay en Estados Unidos, como se ve en las series. Eso fue rechazado. Lo que hay en su lugar, porque ¿qué dicen? Que este registro en realidad ya existe, pero no es público, obviamente. Entonces, de personas procesadas por este tipo de delitos. Por violación, abuso sexual, creación o distribución de pornografía infantil, por delincuentes sexuales. Este registro dicen que ya existe, pero no es público, y lo que pasaría ahora es que ciertas instituciones tendrían acceso a ese listado para chequear a quienes contratan. Esto sería para cumplir efectivamente con un artículo de la ley de género que hablaba el bicho antes, que decía que no se puede, que una persona con esos antecedentes o con una causa abierta por un delito sexual no puede trabajar en ciertas instituciones, y esto sería para que se cumpla. Bueno, es fundamental. De hecho, yo hablaba con el director de un colegio hace unos meses y me decía, yo contrato a una persona y tal cual, no puedo saber si tiene antecedentes. Entonces puedo estar trayendo a un tipo que es un peligro para trabajar con niños. Bueno, lo que se votó y entonces justamente permite a estas instituciones, estamos hablando de colegios, pero bueno, cualquiera que tenga que ver con el trato con menores, ya sea en el área educativa, de la salud, cualquier trato con niños, con adolescentes o incluso con adultos mayores en estado de dependencia o personas con discapacidades, para que puedan acceder a esta base de datos. Pero claro, no es para que cualquiera lo pueda consultar, sino estas instituciones. No es que si yo tengo un vecino que me parece porque le veo cara, ¿no? O me dijeron, vos no vas a poder sacarte esa duda, ¿no? No, y de hecho las instituciones que accedan a esta información van a tener que mantener reserva, o sea, no es que lo van a poder publicar. Sí. Muchos querrían que esto existiera, muchos querrían que existiera esta base de datos como existe en otros países, sobre todo después de algunos casos sonados, como el que seguramente van a recordar a continuación, y que estamos hablando de una persona que tenía varios antecedentes y ya había sido procesado en 2 oportunidades, ¿no? Estamos hablando del asesino y violador de la niña Brisa González, de 12 años. Este hombre, Williams Pintos, recordarán que, bueno, que había sido procesado en más de una ocasión y, claro, tenía antecedentes de violencia sexual contra niños y estaba suelto. Entonces, aunque Lacalle Pou ya lo había propuesto, esto no es que surge a partir de eso, toma fuerza su iniciativa y entra al tapete por ese caso, porque, claro, generó una reacción en todo el mundo que se prestaba. Claro. O sea, y se preguntaban cómo puede ser que esta persona entonces esté libre, ¿no? De hecho, en la reforma constitucional que quiere plebiscitar el guapo Larrañaga, uno de los puntos tiene que ver con la cadena perpetua revisable, precisamente para este tipo de situaciones, para personas que compulsivamente, porque no lo pueden evitar, bueno, van a seguir violando niños. Bueno, entonces, si no está rehabilitado, que no salga, aunque haya cumplido 20 o 30 años de prisión. ¿Bien? Gracias, Fernanda. Bicho, me decías que tenías un mensaje muy fuerte que acaba de llegar, ¿verdad? Sí, me está escribiendo por Messenger una seguidora, Natalia, dice, tengo 38 años y fui abusada por mi padrastro desde los 8 años hasta los 11. Nunca se lo dije a nadie, hasta hace 2 años. Es de una familia de músicos conocida de Maldonado y se denuncié hace 1 año y aún no sé nada. Es difícil seguir adelante, superar, se sobrevive, pero tuve varios intentos de suicidio, dice. Es un denominador común y mucho más común de lo que uno querría. Y quiero terminar con un mensaje que también es muy ilustrativo de todo lo que hemos hablado hoy, que tanta bronca e indignación genera, ¿no? La lentitud o la falta de respuestas de la justicia. En este caso,
Sandra Rodríguez, ¿no? Es una señora que se comunicó con nosotros y nos escribió lo siguiente. En julio de 2014, mi hija de 16 años hace la denuncia a la cripta del liceo de que era abusada por su padrastro, hasta esa fecha mi pareja de 10 años. Me llaman del liceo para comunicarme. Cuando le pregunto a mi hija por qué no me había contado, me dijo que la amenazaba y le decía que yo no le iba a creer. Hice la denuncia en la comisaría de la mujer, de ahí al juzgado de familia, a donde el psicólogo forense constata que mi hija estaba diciendo la verdad. Le dan 180 días de cautelar, la que incumplió varias veces, pero no pasó nada. Empezó el juicio penal, pasó 2014, 2015, 2016 y a fines de ese año la fiscal a cargo pidió el procesamiento, pero seguimos esperando. Teniendo todas las pruebas y testimonios de psicólogas, psiquiatras, etc., recién el 28 de mayo, ahora, en 2018, se dispone el procesamiento con prisión. Faltaba un mes para hacer 4 años. Tremendo. 4 años que él andaba por la calle paseando su perrita como si nada. Al fin se hizo justicia, pero el daño y el destrozo que causan no lo pagan con nada. Creo que es más que elocuente. Algunos dicen la justicia tarda, pero llega, ¿no? En algunos casos no llega, ¿no? Sí. Y en otros casos... Cuando si llega es relativo, sí llega. La verdad, ¿de qué justicia estamos hablando? Señores, hasta acá nuestro informe. Vamos a hacer un corte. Después de la tanda nos metemos en la actualidad, en la coyuntura, en el Mundial, que está a punto de empezar, pero también lo que está ocurriendo a nivel político, con el análisis de Pablo Fernández, cuando terminemos con este santo y seña, porque todo se sabe. Señores, son los últimos minutos de este Santo y Seña. Les tengo que decir que estoy azorado con los mensajes que están llegando, no por la cantidad solamente, sino también por el tenor. Yo creo que hay una especie de efecto contagio, que en este caso es buenísimo, a partir del testimonio de Jimena, y varios se están largando a contar esas cosas que tenían guardadas y que nunca se habían animado a hablar, siendo víctimas de abuso sexual. Gente de Fraivento que nos está escribiendo, de Salto también, Paysandú. Bueno, vos leías uno hoy de Maldonado. De Maldonado y me llegaron 3 más, son tremendos además, bueno, cada uno de ellos. Gracias a todos. Y ahora vamos a la coyuntura, porque fíjate que son las 11:20, ¿qué estamos? Faltan 12 horas para que empiece el Mundial, prácticamente. Bueno, y vamos a empezar a palpitar esa y otras noticias con nuestras santas noticias. Bienvenidos a estas celestes, rusas, mundialistas y hechas pelota noticias. ¡Santas pelotitas! Llegó a su fin el curioso intermedio con Nacional ganándole la final de atrás a Torque y despidiendo a su capitán Polenta, y con Peñarol apostando al clausura ya con nuevo técnico, el Memo López, en acción. Pero lo que todos esperábamos está cada vez más cerca y falta un rato nada más para que mañana arranque la locura mundial en Rusia. Y el viernes, por fin, la locura celeste. ¡Dale! ¡Dale, que ya no se puede más de ansiedad! La cruzada oriental de Godín, Suárez, Cavani y compañía cuenta los minutos para jugar con Egipto, con o sin Salah, y las uñas ya no nos alcanzan para llegar al viernes a las 9 y prendernos de Monte Carlo. Eso sí, Luis, te pido una cosa nada más. Y recuerda, Luis, no lo olvides. ¡No vayas a morder el Mundial! Santos conflictos perpetuos. Esta semana los autoconvocados de Un Solo Uruguay siguieron manifestándose en todo el país, haciendo sus pedidos de mejoras al gobierno y diciendo que este no los escucha, aunque parece que el gobierno sí escucha, y por lo visto escucha y divide entre autoconvocados de arriba y autoconvocados de abajo. Esto dice el director de la UPP. No es real afirmar de que el gobierno no ha escuchado. El gobierno ha sacado más de 20 medidas desde el momento en el cual apareció este movimiento. Quizás buena parte de esas medidas no hayan alcanzado, es la explicación que uno tiene, a quienes dirigen el movimiento.
Y en este clima más que intenso, los vecinos de Santa Clara impidieron lo que para ellos era una ocupación sindical que protestaba por una estación de servicio que despidió a un trabajador por notoria mala conducta. Los trabajadores dicen que era una asamblea, no ocupación, y que esto es otra movida de los autoconvocados, pero fue el pueblo el que se puso nervioso porque no podía cargar combustible para acompañar en sus camionetas a uno de los típicos raidípicos. Y hablando de medidas sindicales impopulares, en nuestra cartelera de paros. De nuevo, los docentes de educación pública están parando estos días. Hoy, paro nacional en las escuelas, la universidad y también los profesores, que repiten paro 2 días la semana que viene en su lucha por más plata para la enseñanza, todos movilizados en la intensa cocina de la rendición de cuentas. Señor, ¿usted sabe por qué no fuimos hoy a la escuela, la Chilindrina y yo? Claro. Y a propósito de la rendición, la oposición aprovechó para hacer ruido y la calle Pou puso al ministro de Economía a la altura de un GPS. Entonces, ¿saben lo que me hace acordar el ministro Sori al GPS? Cuando uno va a un lugar y se pasa, ¿qué es lo que le dice la gallega? Recalculando. Recalculando. Y eso es lo que va a pasar. Recalculando. Es un recalculando a sabiendas. Porque todo el mundo que más o menos entiende la vida económica del país sabe que no va a aumentar la recaudación. Y Danilo, ni lerdo ni perezoso, no se dio por aludido. Tengo que señalar un error conceptual profundo de la declaración que acabamos de oír, ¿verdad? Porque recalculando. Una propuesta de rendición de cuentas como la que estamos presentando hoy refiere a los años 2019 y 2020. Muchachos, ¿por qué no se dejan de discutir, de pelear y se dan un buen apretón de manos como los 2 orates mundiales que al final se juntaron un rato? Che, ¿irán a ver el mundial juntos? Capaz que siguen a Uruguay, ¿quién te dice? Y si juntamos al coreano de Celeste de la Rambla con el David, que le pusieron la ropita de la selección. Ay, Dios. Buah, era una idea nada más, no me de bola. Santa, o más bien maldita, violencia cotidiana. En una temporada de asaltos, crímenes y tropelías varias, esta semana continuó la seguidilla de robos a locales de pago y comercios de todos los ramos. También las muertes violentas de cada día, todo así sucesivamente, engrosando las estadísticas de la delincuencia oriental. Si estará brava la cosa que en Toledo la gente, harta de la inseguridad, salió a patrullar las calles, pero al bicho la idea no le gustó. Yo he visto, y me lo han dicho en alguna reunión que he estado, que los vecinos estaban saliendo a patrullar. No, eso no corre, eso suspéndanlo porque eso le va a generar un montón de problemas a ustedes mismos. Y ahí entonces planteaban, bueno, pero lo que pasa es que si no tenemos determinadas cosas tenemos que hacer nosotros. Nosotros vamos a tratar de mejorar esas cosas, pero el que ustedes salgan así, lo único que va a ser aumentar los niveles de violencia y le va a crear problemas a ustedes mismos, aun cuando ustedes salgan ilesos y otros sean lesionados. Porque la justicia va a tomar el tema. Con custodia personal es fácil decirlo. Che, a ver si al menos durante los partidos del Mundial nos dan un respiro. ¿Hola? Hola, mi amor. Sí, ¿qué pasó? ¿Nos robaron el televisor de casa? Ay, Dios mío. Bueno, parece que el viernes me vengo al canal a ver el partido. Ay, bicho. Santos, Pepes al Pepe. Y Mujica, como siempre, hizo su aporte a este resumen semanal, esta vez pegándole al Fondo Monetario en Argentina, dejando otra frase para su colección eterna de mujiquismos. No es chango. No me gusta un carajo el Fondo Monetario Internacional. ¿Está? No me gusta un carajo. Siempre a las pedradas el Pepe, como el granizo que cayó en Salto, generando daños por $5 millones y enojando al intendente local que culpó al Inumet por no advertir. Teníamos la información de que iba a llover, en primer lugar se nos informó el sábado, pero de esta granizada y de la magnitud de la misma, no, acá en Salto no teníamos información. El tema es que hay fenómenos que no son predecibles, como la participación de la Celeste en el Mundial. Los favoritos son otros, claro, pero ¿quién le diga que no terminemos bañándonos en vodka? Uruguay nomás. ¡Salud! Y así llegamos al final de estas ansiosas futboleras moscovitas y cirílicas. ¡No vayas a morder el Mundial! No es chango. Santas noticias. Se tentaron ahí en la conferencia de prensa, no sé.
Ojalá sea un buen síntoma. Y Pablo Fernández está ahora con nuestras señas políticas y ya te veo, alentando a la celeste con esos globos. Colores de la selección, porque de Torque esperemos que... Felicitaciones por el campeonato. Por favor, faltaba más, caballero. Sí. Escúcheme, ¿vamos a hablar de fútbol o vamos a hablar de...? Del último vals. El último vals y está, mirá que exactamente, porque es la última rendición de cuentas, es la última oportunidad donde el ministro de Economía, Danilo Astori, quien fue el jefe del equipo económico desde que el Frente Amplio llegó al gobierno, tiene para definir plata para repartir en los distintos partes del Estado. Es el último vals. El problema es que en este vals la plata está escasa y hay poco para repartir. Y esto es como en una familia. Cuando no hay plata para repartir, por más que se invente, se puede incrementar la deuda, pero eso también corre un riesgo que después no nos presten y se desajusten todas las cuentas. Así que... O sea, en esta fiesta va a haber whisky nacional, ¿no? Whisky exactamente, hay poca plata, pero va a haber. El problema es que justamente las expectativas, y lo venimos hablando de que arrancó el gobierno, arrancó el programa, eran altas y había muchas expectativas. Sí, vamos a ver a continuación, precisamente en esta placa, el regalo prometido, porque es verdad que sobre todo Tabaré había prometido cosas. Exactamente, y una cosa es lo que está en el programa de gobierno, que fue votado por la ciudadanía, y otra cosa es lo que se prometió en campaña. Por eso pusimos ahí al presidente Vázquez con la camiseta Progreso, un poco repartiendo a los niños. Y hay algunos globos que se van a pinchar acá, ¿no? Exactamente. Porque se habían inflado, sobre todo en campaña electoral, y resulta que después, por ejemplo, ¿cuál tenemos? El primero ahí? es el del 2,5. 2,5 es el déficit fiscal como meta que se había trazado el gobierno. Es la promesa y es el primero que marcha, se pinchó, no se llega, y eso ya lo dijo el ministro Astori cuando fue a presentarle al Frente Amplio. No se va a cumplir la meta del 2,5 y se posterga, porque era una meta de 2,5 a 2019, se posterga para el 2020. No, o sea, el déficit, el rojo que tienen las cuentas públicas es mucho más grande del que el gobierno esperaba. ¿Bien? Hoy está en 3,7, o sea, tendría que llevarlo, es imposible. Vamos con otro de los no es el globos. único. Por ejemplo, el de la educación, tema tan manido, ¿no? Y tantas veces. ¿Y qué pasa con el globo de la educación? El 6% para la educación. Del PBI. Y acá también hubo franqueza, el ministro de Economía dijo, no llegamos al 6% para la educación. Pinchamos, se va. No se llega y lo que se va, igual va a haber más plata para la educación. Sí. Se va a dar más plata para la educación y lo que se va a llevar es un poquito por encima de ese 5%. Sí, 5 o sea, y poco. Va a haber más plata y va a haber más. Es en el periodo donde va a haber más plata para la educación. Pero a su vez, esto compromete otra de las metas. Ah, la pelota. Va a pinchar otro globo. Porque para darle a la educación, ¿qué hay que sacarle a otro? Había que cambiar el ADN de la educación. Ah, sí. Entonces, los gremios lo que dijeron es, bueno, para cambiar el ADN tenemos que construir escuelas, tenemos que definir maestros y esto está comprometido. Marchó el ADN de la educación. Este marchó hace rato, ¿no? Bueno, ya cuando los primeros meses de gobierno sacan a los mentores de lo que era la reforma educativa. El problema es cómo se argumenta ese cambio de ADN de la educación. Pero justamente, para darle a la educación... Deja uno, por lo menos. Hay que sacarle de otros lados. ¿Y de dónde porque la plata no se inventa. Pero impuestos no nos van a poner más, ya dijo Astori. No. ¿Y entonces? Pero se quita de algunos programas. El buque insignia del gobierno que Vázquez dijo en la campaña. El sistema de cuidados. Este no lo vamos a pinchar, pero se va a escapar un poquito, lo vamos a dejar ir. Se va. Porque queda para el gobierno que viene. ¿Por qué? Porque sí va a haber plata, tiene el sistema de cuidado, va a seguir funcionando, pero no en su plenitud como estaba programado. Bueno, y otra de las metas que elegimos es... El tema del momento, ¿no? 30%. La inseguridad. Vázquez dijo en la campaña, voy a bajar las rapiñas un 30%. Lo que teníamos en el 2014 eran por encima de las 20.000... el honor? Sí. Por encima de las 20.000. De las 20.000 así hay que reventar. Rapiñas en el año. El último dato de 2017 marca 19.000, o sea que bajaron las rapiñas. Sí. Pero bajaron solo un 4%. Lejos del 30. Está muy lejos. Esto deja un escenario bastante complicado. Y lo vemos en la siguiente placa que... Y sí, porque se armó Cocoa. Se armó Cocoa. En este escenario lo estamos viendo con los paros y los gremios de punta. En algunos casos con razón, porque no se le está dando lo que se había prometido. Por ejemplo, en el caso de los docentes. Pero no es el único caso de los sindicatos, porque como vemos va a haber de los dos lados. Del lado del PIT-CNT, lado amigo, lado izquierda. Compañero. Pero también del otro lado, del lado del Un Solo Uruguay, que lo que se reclama es los famosos autoconvocados, que se baje el gasto del Estado. O sea que con esta rendición de cuentas no convencen ni a un lado ni al otro. Y a su vez, esto tiene un solo culpable o responsable, digamos, porque no son metas que se le impusieron al gobierno, son metas que el presidente Vázquez
dijo en trazó. campaña. Con el tema de la educación, el programa de gobierno lo que dice es tender al 6%. O sea que de alguna forma se cumplió esa meta, pero la promesa fue durante 3 años, vamos a llegar a eso. Esto deja un escenario político muy complicado que se va a enfriar, sí, con el Mundial, la atención va a estar en el tema del fútbol, pero que cuando termine el Mundial o cuando Uruguay quede desafectado, va a estar de vuelta la presión y las críticas desde ambos lados. Vamos a ver cómo sigue. Muy bien, gracias. Yo te veo la corbata celeste también a tono, me gusta. Muy bien. Bueno, y ahora nosotros también a tono con el Mundial que está a punto de empezar. Ustedes saben que mañana mismo. ¿Y sabías que con Montecable el Mundial está donde vos estás? Quédate con la mejor opción y viví el Mundial estés donde estés. Llama al 2909-0000 o en montecable.com. Y acá ya vamos a darle la posta a nuestros amigos de Debate Mundial que empieza esta noche. Bueno, dentro de un ratito tenemos la ceremonia inaugural, la locura celeste que se vive en Montecarlo. Ahí está Eduardo Tiñón y toda la barra. ¿Cómo andan, compañeros? Buenas noches. Hola Nacho, el enorme placer de estar aquí en comunicación con todos ustedes. Y sí, vamos a tener el gran debate mundial todas las jornadas, de lunes a domingo, sin pausa aquí en Montecarlo Televisión, para llevarle absolutamente todo lo que sucede. Ojo clínico, ojo crítico y también todo lo que pasa alrededor de un certamen tan trascendente, Leo, como la Copa del Mundo. Así es, Eduardo. ¿Qué tal, Nacho? Un saludo grande para todos y información, los resúmenes de los partidos, el lado B que va a presentar esta Copa del Mundo, que como bien decía Nacho, tendrá la ceremonia inaugural en un ratito nada más y después seguido de Rusia, Arabia Saudita, nada más nada menos que el partido inaugural y por supuesto rivales de Uruguay. Pero será un enorme placer además, como decía Eduardo, poner el ojo clínico. Y para poner el ojo clínico, y la persona indicada, Fabián Coito, que va a estar con nosotros para realizar todos los análisis deportivos de lo que suceda en los cotejos de la Copa del Mundo. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación y un placer tener este evento que solamente pasa cada 4 años, poder compartirlo con ustedes. Será así. Y bueno, Nacho, ya nos estamos comiendo las uñas. Lo que queremos es que comience la Copa del Mundo. Obvio. Basta de tanta expectativa. Con este equipo ganan seguro. No sé si hay penca ahí, acá se decimos una, ganamos los 2 primeros partidos. Ahora la pelota es de ustedes. Mucha suerte y gracias a todos los que nos acompañaron con este Santo y Seña. Hasta dentro de 7 días porque todo se sabe.